buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en directo con Genuario Rojas, que ahora tenemos a un invitadazo como es Patrick Font, que enseguida presentamos, pero antes quiero saludar a César y que nos platique qué está haciendo como director general del asegurador, o mejor dicho, qué está haciendo el asegurador bajo su dirección. Buenos Sí, días. sí, que está haciendo el asegurador está muy activo. Bienvenido, Patrick. Qué gusto que estés por acá con Gracias. nosotros. Y bueno, sí, contentos de ya estar cerquita de los 1000 registrados para el foro del asegurador para agentes de seguros y fianzas que haremos el 4 y 5 de junio. Entonces, este kickoff ya está listo. También agradecer a Insignia Life por el patrocinio que acaba de confirmar. Y pues seguimos invitando a los agentes a que se unan a este evento que pinta para estar muy bueno y para reanimar y reactivar a la industria, pues sobre todo a quienes están en contacto directo con el cliente. Y bueno, ya la próxima semana empezamos con Beyond, también un programa interesante. El lunes tendremos un panel, una mesa de análisis, donde estaremos Manuel Escobedo, Conover y Juan Ignacio Gilantón, expresidentes de AMIS, para ver cuál es el futuro de la industria. Y el martes tendremos el panel de distribución, en el cual está Alejandro Sobera, presidente de Amasfac. Está Igal Rubinstein, de Grupo Secura, Rodrigo Bendaño, de Arco, y Eduardo Hernández Mestre, de Marsh. Entonces también se va a poner bastante bien. Y bueno, pues no me quiero comer todo el tiempo en el comercial, querido Patrick, nada más era darles a aprovechar que están aquí e invitarlos. Y bueno, pues bienvenido y los dejo para que sigan con la entrevista. Buen día. Gracias, buenos días. Buenos Gracias. días a todos. Sí, muy Y buenos buenos días, días en Patrick. particular a los que nos escuchan, los agentes, los colegas de Zurich, los compañeros de la industria en general, porque veo que uno ya están conectados. No son, tampoco 100 todavía, pero sí, van a llegar otros seguramente. No, ya pasaron de 100. Muchas gracias por la invitación, Genuario, en este programa y felicidades por la iniciativa, César. Muy buena. Pues muchas gracias, Patrick. Pues bienvenido a esta sesión. Evidentemente comenzaremos por decirte que nos cuentes un poco de Patrick. ¿Qué hace en México? ¿Desde cuándo? Efectivamente, como lo pueden tal vez escuchar, yo no soy mexicano, me gustaría, pero no lo son. Soy francés y desde hace un poco más de 8 años aquí en México, pues casi 9 años en México. Yo hoy soy director general de Zurich, aquí en México, y durante 26 años trabajé en una compañía francesa, se llama AXA, y llegué en el 92 con AXA en el 2012 con AXA aquí en México. Me encargué de toda la parte de daños y luego la parte de daños y autos como líneas de negocio. Y desde septiembre entonces me uní a Zurich. Y por eso México y por eso Zurich. Bien. Bueno, una multinacional siempre es interesante ser, digna de ser revisada, sobre todo en estos tiempos por la situación que vivimos. Pero antes de entrar a cosas más actuales, tengo entendido que Zurich como tal nació en 1872. ¿Cómo ha sido su presencia y cómo es su presencia hoy hasta llegar, obviamente, vamos a llegar a México, que es donde tú ahora estás encabezando la organización? Zurich se ve como un grupo internacional, un líder en el sentido que sí ha puesto tendencias en el mercado de la protección de las empresas, pero también de las familias, empezando desde Suiza. Como todos saben, esto es un país relativamente pequeño, pero potente en Europa y en el mundo, y creo que Zurich es muy a la imagen de este país, ¿no? Líder, que no significa primero, pero sí juega en la cancha de los primeros. Hoy acompaña a clientes en 170 países a través del mundo y entró en México entre los
primeros extranjeros, los primeros europeos. Hablamos del 1985, hace 35 años, celebramos el año pasado. Y entró con el nombre Zurich y no comprando otra compañía, entró para acompañar las filiales de grandes grupos europeos que habían elegido a Zurich como aseguradora. Y luego en el 1992 compró Seguros Chapultepec, como solo Januario recuerda, en torno a esta mesa. Pues yo no, porque no estaba, no, porque, no por mi edad. Y luego ha seguido un crecimiento y un acompañamiento al desarrollo de nuestro querido país, querido México, siempre poniendo más carne al asador, como decimos, y entrando en el mercado de fianzas, en el mercado de vida, en el mercado de gastos médicos, siempre viendo las oportunidades de mercado para México y para el Grupo Zurich. Así es. Me comentabas que prácticamente manejan todos los ramos menos vida individual. Exactamente, menos vida y gastos médicos individual. Exacto. Fuera de ahí, todos los demás. Exactamente, lo que es una fortaleza para justamente estar al lado de nuestros socios comerciales, los agentes en particular, en sus discusiones con sus clientes. Evidentemente que en México, a México llegaron, como dices tú, en 1985, y entonces a lo mejor no se hablaba tanto de lo que es la responsabilidad social corporativa o empresarial. Sin embargo, por ahí nos enteramos de que en algún momento trabajaron en algún proyecto para, vamos a decir que estimular la resiliencia, pero fue en Tabasco, me parece, con el aspecto de inundaciones. ¿Es la única presencia de carácter social que tienen o hacen algunas otras cosas? No, y es un pilar muy importante para Zurich, que no quiero comentar como un tema de fundación que está aislado, independiente del negocio, está completamente enlazado al negocio. No solo queremos proteger los riesgos, pero queremos acompañar en la prevención. Y por eso tenemos uno de los equipos de ingeniería de riesgos más fuerte del mercado, ¿no? en Zurich. Y complementando eso, también un tema de acompañar a la sociedad en protegerse mejor y prevenir mejor los riesgos. Y no necesariamente o no únicamente con, podríamos decir, inversiones en bienes, como previniendo inundaciones significaría físicamente poner más paredes, más prevenciones físicas, pero también apoyando a la población en prepararse, no solo psicológicamente, pero técnicamente en saber lo que va a pasar, reconocer las señales de que cuándo podría llegar una inundación, y meter a salvo sus bienes, sus animales. Y eso es un trabajo que se ha hecho de mano con la Cruz Roja Mexicana desde el 2013. Y es un programa de largo plazo porque hay todo un tema em, de, de ir acompañando el cambio cultural. Es un tema fundamental en estos cambios para que sean de largo plazo. ¿Y ese alcance social no los lleva a pensar en trabajar en algún momento vida individual de estos médicos o eso es aparte, es otra cosa? Es otra cosa porque no serían para las mismas poblaciones. Las poblaciones que acompañamos con este programa de Flood Resilience Alliance, de la Alianza de Resiliencia contra las Inundaciones, es un programa para comunidades vulnerables y que no son las que acceden al mercado de seguros. De acuerdo. Pues como ves, Patrick, entre los que estamos acá dentro en Zoom y los que están en Facebook Live, ya
casi llegamos a 500 interesados en escucharte. Así es que Perfecto, muchas ahí, gracias. ahí vas jalando gente, vas jalando gente. Tenemos que llegar, evidentemente, dado que hay productos y todo un equipo de ingeniería, de riesgos y demás, pero tenemos que llegar a los canales de comercialización. Evidentemente tampoco es una compañía que de alguna manera forme agentes o que tenga promotoría, sino trabaja con otros tipos de canales. ¿Cómo se maneja Zurich en ese aspecto de la comercialización? Creo que mucho de lo que es Zurich no está tan conocido efectivamente, excepto para de los que trabajan con Zurich. La verdad es que el canal de agentes es el canal más importante de Zurich, ¿no? Como te lo decía, es cierto que Zurich nació como empresa que acompañaba a los grandes corporativos internacionales y luego en el 2000 Zurich firmó este gran acuerdo con Ford, ¿no? Y entonces cuando desde el 2010-2011 Zurich decidió expandirse a todo el país a través de agentes y utilizando el acercamiento o realizando el acercamiento a clientes potenciales a través de agentes, eso se generó muchas dudas en el mercado. Muchos, pues, yo como agente no trabajo con grandes corporativos internacionales, ustedes aseguran solo vehículos Ford, entonces no nos interesa, ¿no? Pero la verdad es que sí nos interesaba y hoy llegamos a tener una red de agentes que representa, que trae a Zurich casi el 50% de su cartera. Entonces, sí es un peso muy importante. Dicho eso, hay otros canales, que son los corredores internacionales, que son los bancos o que son las armadoras, y esta diversificación nos permite a nosotros mismos de ser más resilientes de frente a cualquier tipo de crisis. Esa es digamos, la multicanalidad tiene esas ventajas de de hacernos Exactamente. mantener un mejor equilibrio, vamos a decirlo. Obviamente trabajan prácticamente con todos los corredores o los corredores grandes, supongo, y algunos agentes que ya, a lo mejor ya van entendiendo un poquito más de qué se trata comercializar o intermediar para su, ¿no? Sí, los corredores internacionales son una fuerza de venta importante para nosotros por las relaciones que tienen con los grandes corporativos. Hay grandes corporativos que tienen sus enlaces con unos agentes, pero decimos que la fuerza de los corredores es claramente los corporativos más grandes. Y justamente visto que Zurich quiere esta diversificación en términos de tamaño de clientes, queremos también ser reconocidos como una compañía que acude a las necesidades de seguros y de protección en general de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Es muy importante trabajar con agentes. Bien, esa es una parte importante finalmente, porque ¿cómo se compite? ¿Cómo que se compite con, digamos, con otras empresas que tienen canales exclusivos o que eran antes exclusivos, pero vemos que cada vez más, pues se abren a nuevas posibilidades? ¿Cuál es el interés que podría tener realmente una gente por trabajar con Zurich? Gracias por esta pregunta. Yo he trabajado antes en varios países y en casi todos, cuando se hablaba de red de agentes, eran agentes exclusivos. Y me sorprendió cuando llegué aquí en México que efectivamente no solo se trataba de que un agente trabajara solo contigo como compañía, pero era asegurarnos que dentro de una cartera de un agente él tendría más interés a trabajar contigo. Yo me encontré cuando llegué a Zurich con una ventaja
competitiva importante, así por lo menos me lo dicen los agentes que trabajan bien con Zurich, que es la dimensión humana, el factor humano. Tenemos un equipo que está cercano, no solo físicamente, y eso no es el tema, y tal vez podremos platicarlo de nuevo si hablamos del presente, ¿no? De la contingencia, pero accesible, ¿no? Accesible a los agentes, que cuando uno mande un correo, este correo se conteste no dentro de 2 semanas. Cuando uno haga una llamada, uno tenga el buen número de teléfono y no un central, y dos, que había alguien, un ser humano que le conteste, que le pueda traer la respuesta, y si esta persona no la tiene, pues que sepa dónde obtenerla y traerla a la gente. Eso es un punto fundamental y creo es complicado construir cuando no existe, pero cuando se tiene hay que hacer todo para no perderlo. Y eso en Zurich, de lo que me dicen los agentes, porque aquí vemos un poco la voz del cliente, vamos a decir, lo tenemos y lo seguimos desarrollando. Hablas de gente. Yo creo que gente, hay muchas ocasiones en que el tamaño de las corporaciones pareciera que deshumaniza. Y de la mano de la tecnología hay veces en que eso se ve mucho más. ¿Cómo es el tema humano dentro de una organización del tipo Zurich? El tema, qué bien que hables de Zurich y no solo de Zurich, México, porque es algo que me encontré en Zurich como grupo a lo largo de mi experiencia, pues de pocos meses, pero sí es cierto que Zurich no ha perdido este factor humano a pesar de sí crecer en la parte de digitalización, pero está haciendo que esta digitalización acompañe y haga más fuerte la parte humana, que justamente podamos traer a la mesa un valor humano de más valor gracias a los elementos de digitalización, ¿no? Que lo acompañen, que no le vayan a sustituir. Eso es uno de los puntos fuertes que veo en Zurich en general, en Zurich, México en particular. Te doy un ejemplo. Hablábamos del equipo de ingeniería de riesgos. Y tenemos justamente una herramienta de self-assessment para acompañar a empresas que pueden, con un acompañamiento a distancia, pero sigue humano, de un ingeniero, hacer sus evaluaciones. Y en un momento de crisis como este, esto es fundamental, es muy práctico. Igual para los ajustadores, los ajustes virtuales de autos, por ejemplo. Sé que no somos la única compañía en hacerlo, pero eso es fundamental y es un acompañamiento humano, pero a distancia. En ese ámbito, por ejemplo, han cambiado algunas cosas, sobre todo entrando un poco a la actualidad. Y pues hay cosas que se hacen para ese relacionamiento, que son las convenciones o esas cosas que organizan las compañías para reconocer a los agentes, a su gente más valiosa. Ahí, ¿qué pasa para una organización como la de ustedes? La primera cosa, y no está fácil, es tomar la decisión de cancelarlo para este año, ¿no? La nuestra se da en octubre y es muy probable que antes del final del año pues no se pueda hacer. Dicho eso, no significa que nos vamos a distanciar para este año. Distanciar físicamente sí, socialmente no. Eso creo que hay una diferencia bien importante en estos dos conceptos. Me gustaría regresar a los fundamentos de lo que es una convención. Yo veo dos motivos, ¿no? Dos propósitos. El primero es premiar a los que la compañía considera como sus mejores agentes, ¿no? Y eso hay que ver cómo lo hacemos en esta actualidad de distanciamiento. El segundo es tener un momento privilegiado
para tener un acercamiento con justamente estos agentes que son los mejores y pasar un buen momento. ¿Cómo eso se puede reemplazar o sustituir o mitigar el hecho de no tener eso? Pues es algo que estamos pensando. Hay otros momentos en la vida de una compañía de acercamiento a sus agentes y no solo al nivel nacional, pero también al nivel local. Estamos empujando para que después de 10 semanas que tenemos confinados, seguimos en contacto muy cercano con nuestros agentes y no solo al teléfono, también utilizando medidas como en la videoconferencia. Tenemos que llegar al asunto de la pandemia, porque yo creo que esto eh, nos va a dar la oportunidad de ver algunas cosas que pueden ofrecer las organizaciones de alcance mundial. Seguramente que ustedes están presentes en países donde las cosas ya van pasando, quizá otras donde se está viviendo intensamente y otras en las que quizá apenas comience a sentirse el efecto. ¿Cómo ha sido tomado todo esto? ¿Qué ha comenzado a pasar? ¿Cuál ha sido la experiencia ya viendo esa globalidad? Antes de todo, no, hemos empezado a preocuparnos, efectivamente, no sé si decir demasiado temprano, porque las preocupaciones a veces te paralizan y a veces te permiten ir adelante y tomar las buenas decisiones. Espero que había sido para lo mejor, ¿no? Pero efectivamente desde la mitad de marzo ya habíamos tomado la decisión de cerrar las oficinas, ¿no? Tomar la decisión. Luego hemos al final viajado toda esta aventura junto con las demás empresas del grupo Zurich en Europa. Ahora se están deconfinando, como dicen en Europa, y ya estamos escuchando cómo le está yendo para saber cómo lo vamos a hacer nosotros. Entonces, si tienes toda la razón, estamos aprendiendo mucho de operaciones que tienen los mismos valores, que trabajan como nosotros por ser parte del mismo grupo. Vamos aprendiendo y tenemos esta, entre comillas, suerte de viajar un poco atrasados en lo que va de la pandemia y aplicarlo aquí en México cuando vemos que son cosas buenas. Pero también al nivel de moral nos han apoyado los colegas de Zurich en Asia, que cuando regresaron a las oficinas empezaron a mandarnos postales del futuro, como las llamaron, para decirnos pues cómo era el de confinamiento, el regreso a las oficinas, etcétera. Pues desafortunadamente han tenido que cerrar de nuevo y justamente tenemos también que aprender de eso para que no nos vaya a pasar. O sea que no pinta nada fácil realmente la experiencia entonces. No, no pinta nada fácil, no hay nada comparable, excepto lo que están viviendo estas empresas y en estos países, pero que tienen otros modelos mentales, que han tenido otras experiencias en el pasado. Eh, Nosotros también, como país, tuvimos otras experiencias y tenemos que aprovechar todo eso al máximo. ¿Y eso a qué lo lleva, digamos, cómo conduce a pensar alguna forma específica de hacer regreso? Porque, vamos, hablas de que regresaron y después tuvieron, o sea, que salieron a la calle y tuvieron que regresar al confinamiento. Algo Efectivamente. falló ahí que no sé qué sería y seguramente puede fallar aquí, pero ¿cómo sería el regreso? El regreso, más que, no te puedo decir todavía cómo va a ser el regreso. Uno, porque no tenemos fecha. Dos, sí es un tema que yo podría calificar de proyecto. Proyecto en el sentido que es una cosa grande, requiere inversión, requiere atención por parte de muchas áreas de la compañía y requiere una ejecución perfecta. El, se basa en, yo diría, dos principios. El primer principio es que no hay prisa. Y no hay prisa
porque somos una compañía, y no somos la única otra vez, que ha podido operar al 100% con todos sus colaboradores, excepto la mitad de nuestros ajustadores de autos, desde casa. Entonces, hoy todos operamos. Si queremos regresar a las oficinas, porque no es viable humanamente hablando y socialmente hablando estar todos distanciados, pero por lo menos podemos operar. Entonces, no hay prisa y eso es el primer principio. El segundo principio es mantener la buena salud de nuestros empleados, ¿no? Evitar el contagio cuando se puede evitar, ¿no? Y con estos dos principios estamos trabajando. Si podemos mitigar el aspecto de distanciamiento social con un cierto regreso a las oficinas a partir del momento en el cual vamos a estar tranquilos que se pueda, pues lo haremos. Pero no tengo fecha. Sé que en lo que vamos a implementar se van a respetar sí o sí estos dos principios. ¿Y cómo ha sido la experiencia de estar trabajando ahora sí que todos fuera? Porque al final algunos ya no van a querer regresar. Tienes A toda la... la razón. Tienes toda la razón. Y podemos distinguir dos fases en el no quiere regresar, terminando con esta parte de regreso a las oficinas. Hay unos que no van a querer regresar al inicio por miedo del contagio, ¿no? Si decimos el lunes próximo, pues todos a la oficina, pues unos te van a decir, no, perdón, yo no voy, ¿no? Pero hay también unos que efectivamente por la comodidad de no tener el traslado, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país, que sean la Ciudad de México, en menor medida Monterrey, Guadalajara, tal vez Querétaro ahora, podrían preferir estar en casa. Dicho eso, en Zurich ya conocemos más o menos estas poblaciones porque ya teníamos un esquema que llamamos de flex work, de trabajo flexible, que permitía a la gente trabajar no en la oficina. Pues no necesariamente desde su casa, desde unos Starbucks, para no hacer publicidad, desde otra oficina de Zurich, y la mayor parte de los zurichers lo estaban experimentando, por lo menos en la Ciudad de México. Y cada uno hacía 1 o 2 días a la semana de flexwork. Ahora podríamos aumentar eso. Esas son decisiones que tenemos que tomar. Hay que ver los pros, los cons y decidiremos en función también de lo que quiere realmente la gente. Una cosa es cierta, es que vamos a tener que adaptarnos y adaptar otra vez en otro modo la tecnología, porque pasar de una junta presencial a una junta en la cual cada uno de los participantes está en su casa es una cosa, pero pasar ahora de un esquema en el cual estamos todos en nuestras casas a un esquema en el cual la mitad está en su casa, la otra mitad está en la oficina, es otro tipo de desafío, ¿no? De algún modo esto ha generado y generará muchos cambios. ¿Qué cambios fundamentales ha provocado ya en la visión de Zurich México? ¿Y qué crees tú que va a cambiar, digamos, radicalmente? Yo sé que no tienes la bola de cristal, pero al Ojalá. final, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú, digamos, que viene como el gran desafío, los grandes desafíos a nivel de mercado, a nivel de sector? El desafío más grande hoy, y esto estoy seguro de lo que digo, es que tenemos que aprender que no sabemos. Tenemos que admitir que no sabemos. Si ya logramos eso, podemos en modo mucho más sereno ver las señales que nos manda la economía, las finanzas, la gente, el planeta, para empezar a testear escenarios, empezar a planificar, pero no
no con una certeza absoluta. Yo no creo que haya, tal vez de los miles de escenarios que se presentan, pues tal vez hay uno que sí se va a realizar, pero será por suerte, no será porque la persona sabe. Eso creo que es un punto muy importante. Estoy convencido, pero eso es personal, que sí el mundo de mañana, del 2021, vamos a decir, va a ser diferente. Vamos a tener más diversificación en las reacciones de la gente. Vamos a tener que atacar de nuevo unos problemas como los problemas medioambientales, como los problemas de salud mental. Por ejemplo, eso es lo que sale también del informe global de riesgos, del cual salió una actualización ayer, publicado por el Foro Económico Mundial con el apoyo de Zurich. Y eso es realmente muy importante, eh, entender lo que podría pasar, pero sin ser presumidos y pensar que ya sabemos. Maneja, al principio comentábamos el tema de la resiliencia. ¿Qué tendríamos que hacer para ser más resilientes desde tu punto de vista? Asegurarse. Así de simple. Así de simple. Así de No lo simple. digo porque hay muchos, justamente el hecho que no sepamos hace que nos vamos a exponer tal vez a nuevos riesgos que, que no conocemos todavía, o riesgos que ya existían pero que se incrementan, por ejemplo, el riesgo cibernético, ¿no? Ahora que estamos todos en nuestras casas, esta junta misma, en vez de tenerla presencial, pues hay 500 conexiones que generan una cierta vulnerabilidad, ¿no? De muchos de estos riesgos, ya hoy se puede, muchos de estos riesgos los podemos mitigar transfiriéndolos a una aseguradora a través de una póliza de seguros. El hecho que vayan y entonces generando más resiliencia. Creo que para enfrentar mejor los riesgos que no conocemos, que tampoco se pueden asegurar hoy, es importante empezar a asegurarse y mitigar los riesgos que ya están asegurados. Y creo que hace parte del discurso que los agentes y los socios comerciales que están en contacto con los clientes, que sean las familias o las empresas, tendrían que tener, ¿no? No, hay muchos emprendedores que saben de los riesgos que tienen, pero no los cubren por un tema de precio o porque piensan que no les va a pasar o que si les pasa, pues lo van a aguantar. Pero cuando empezamos a enfrentar otros riesgos y que realmente entramos en un mundo desconocido, creo que sí es importante empezar a cubrirse en los que podemos cubrir. La comunicación entonces se vuelve fundamental para ir creando conciencia. Absolutamente. Y la comunicación que podríamos llamar concientización también, porque hay unos que no saben tampoco de los riesgos que están enfrentando. Y esta concientización es un tema que sí eh, hace falta en unas partes del país o una parte de la población. Oye, hablando, volviendo a los grandes riesgos que son finalmente, yo creo, donde ustedes están muy metidos, ¿cómo sientes en este momento las primeras respuestas de reaseguro? Se ha hablado siempre de reaseguro blando y ahora se habla de reaseguro endurecido. ¿Cuál es tu observación al respecto? En el mercado de reaseguro, sobre todo cuando se habla de México, ha viajado de la mano con el mercado de seguros en México. ¿Por qué? Porque hace 30 años en México no se tenía la capacidad, el capital por parte de las empresas de seguro de aguantar estos muy grandes riesgos, ¿no? El mercado de seguros era menos desarrollado que la industria.
¿no? Y entonces muchos conductos iban directamente en el mercado de Londres a aplazar los riesgos. Y luego buscaban a una compañía, generalmente de las más grandes, diciéndole, pues te doy esta oportunidad de tener muy buenas cifras con la AMIS, pero sepas que ya todo está armado y tú te vas a quedar con 0,5% de riesgo y todo el resto lo vas a reasegurar con Londres a estas condiciones. Y al final el mercado de Londres, para hablar solo se ha vuelto un asegurador del mercado mexicano. Hoy creo que se está cambiando, porque, y no solo por parte de las compañías extranjeras, pero sí hay capital en el mercado mexicano. El mercado de Londres ha tratado de defenderse, no está fácil, porque justamente creo que México como país tiene todo el interés en que los riesgos se manejen localmente. Y eso para el bien de la economía, para el bien de los clientes, que cuando llegue un gran siniestro no esté manejado en Londres o no sé dónde, por cuál ajustador. Entonces tenemos que dominar nuestro mercado como se hace en todos los grandes países. En un país chiquito como Liechtenstein o Mónaco, pues va a ser diferente, pero un país como México, que tiene la industria, que tiene la posibilidad de mutualizar sus riesgos, pues lo tenemos que hacer. Un gran desafío para las compañías. Sí, absolutamente, pero que ya lo han enfrentado, ¿eh? Desde hace muchos años. Es cosa de seguir avanzando. ¿Quieres agregar algo en especial, Patrick? No, a mí me gustaría sobre todo agradecerte, Januario, por la invitación y esta gran oportunidad de hablar de Zurich, estar en contacto como no se puede sin esta tecnología con los agentes de México. Sé que Zurich raramente aparece como la opción uno en la cartera de los agentes. Pero sí somos una muy buena opción. Próbennos, por favor. Y un saludo a todos mis compañeros de este gran mercado. Muchísimas gracias. Vamos, gracias a ti. César, ¿quieres agregar algo? Tú que estás por ahí. Pues agradecerte, Patrick, los consejos, la entrevista y también a los casi 700 personas que estuvieron en vivo viéndonos, que sabemos que es una hora a veces complicada con las juntas y todo que hay de Zoom, pero seguro que es porque sabían que los conceptos iban a ser buenos y es muy padre, como decimos en México, ver tanta gente que te aprecia mucho y muy buenos comentarios en Facebook, felicitándote y mandándote saludos. A nombre de todos, Gracias. les mando el saludo, lo hago, lo hago a través de esta cámara y pues agradecerles a todos su presencia y a ti por tu tiempo. Esperemos poder vernos pronto en vivo. Muchísimas gracias. No, muchas Gracias, César. gracias. Muchas gracias, Patrick. Patrick Font, director general de Zurich aquí en México. De veras apreciamos mucho tu disposición para estar en directo con Januario Rojas para el asegurador. Y esperemos vernos pronto y saludos a todos los amigos que nos siguieron vía Zoom y a los que desde Facebook también lo hicieron. Un placer estar con ustedes. Gracias.